Bueno, primero que todo para preguntarles, ¿qué se les viene a la mente con este título? El río de vida. ¿Qué creen que puede significar el río de vida? Y acá abajo hay un versículo que más adelante lo vamos a leer, pero ¿qué creen ustedes que significa el río de vida? No sé si se dieron cuenta que justamente también las canciones que escogió el hermano Luis tenían que ver mucho también con eso, con sed, con beber, agua, no sé qué, el río de vida. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguien que quiera participar, que quiera decirme qué le viene a la mente con el río de vida? Y pues relacionándolo evidentemente con el Señor. Jesús es agua de vida. Entonces el agua es vida. Como el agua es vida, Ok, entonces vamos a pasar a... Él mismo dijo que si tomas esta agua, no tendrás más sed. Perfecto. Vamos a pasar a nuestro versículo introductorio que dice así. Apocalipsis 22:1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Todos sabemos que el agua es fundamental para la vida. O sea, sin agua no hay vida. Sabemos que el 70% del planeta está cubierto de agua. Sabemos que el 60 al 70% del cuerpo humano es agua. Y sabemos que una persona en condiciones normales podría durar de entre 3 a 5 días sin beber agua y en condiciones extremas nada más podría durar de 1 a 2 días. Condiciones extremas, o sea, un desierto y así. O sea, para vivir es fundamental el agua. Sin agua no hay vida. Si nosotros no bebemos agua por lo menos en 3 días, nos podríamos morir, nos deshidrataríamos y pasarían una serie de cosas en el cuerpo que pues llevarían a esto. Y esto simplemente hablando del agua física, del agua que nosotros, por ejemplo, podemos ver allá en la botella, del agua que nos servimos en el vaso para beber. Eso simplemente hablando del agua física, que es tan importante para vivir que pasan estas cosas. Y hay muchísimas más cosas en las que interviene el agua que es súper importante. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo ve la Biblia o cómo... Pero ¿qué pasa? Nosotros también podemos encontrar unos versículos en los que en la Biblia se nos hace mención al agua, pero de una manera diferente. Ya no estamos hablando de un agua física, ya no estamos hablando de un agua que nos va a hidratar y ya, sino que ahora estamos hablando de un agua que es espiritual. ¿Cómo así un agua espiritual? Leamos los versículos. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El siguiente dice, Juan 4:14, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:37 al 38 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. ¿A ustedes les parece que de esas aguas que están hablando ahí, son esta misma agua? no. Para nada. De esa agua que está hablando ahí, no es el 70% que cubre el planeta, no es esa misma agua. De esa agua que está ahí, no es el mismo también 60 o 70% que está en nuestro cuerpo. De esa agua que está ahí, tampoco es el agua de la que hablamos de que si no la bebemos durante por lo menos 3 días moriremos. Es un agua muchísimo más importante. Es un agua muchísimo más importante que en estos versículos lo podemos ver como, que en estos versículos podemos ver como lo menciona. Es un agua que no viene del mar
es un agua que no viene de un río, sino es un agua que viene de Dios. Por eso es que el título del sermón dice, o bueno, de la enseñanza, el río de vida, porque no es un río de agua, sino que es un río de vida. Entonces, ya entendemos la importancia de este agua y su diferencia con el otro tipo de agua que conocemos, ¿no? Ya sabemos que tomar agua es indispensable, pero que hay un agua mucho más importante, ¿verdad? Jesús, Dios también, porque se habla tanto del agua en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de la misma manera sobre el agua. Ya sabemos también que el agua tiene bastantes funciones en el cuerpo. Ya sabemos que también nosotros no solo utilizamos agua en el cuerpo, sino que nosotros utilizamos agua para absolutamente todo en nuestra vida. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona si le llegan a cortar un servicio sería que le cortaran el servicio del agua. De resto, si le cortan la luz, si le cortan, no sé, el internet, si le cortan el gas, todas esas cosas pueden solucionarse, pero si le cortan el agua, es lo peor que puede pasar. Yo me acuerdo una época en la que allá donde nosotros vivíamos, creo que fue por unas lluvias, no me acuerdo qué fue. Cuando estaba la época de sequía aquí. ¿Se acuerdan que aquí no llovió durante más de un mes? Que tuvieron que cortar el agua. Y yo me acuerdo que a mí me tocaba salir con un pote porque iban camiones con agua a repartir agua ahí en el barrio y me tocaba salir con un pote. Y yo le decía a mi abuela, de verdad, el agua es lo más indispensable que nosotros tenemos. Sin agua, todo, o sea, no podríamos cocinar, no podríamos limpiar, no podríamos bañarnos. Era súper complicado. Y ahora imagínense si esa agua así física es tan importante que nuestra vida no puede continuar sin ella, que si a nosotros nos cortan el agua se nos acaba el mundo, porque ¿qué voy a hacer? No me voy a poder bañar hoy. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder cepillarme los dientes bien, cómodamente, porque aparte eso es horrible. No hay nada más feo que uno no tener agua y tener que cepillarse los dientes con un sorbito de agua. No hay nada más feo que uno tener que bañarse con un vasito. Los que lo hayan pasado saben qué es eso. No hay nada más feo que cocinar o que lavar los platos sin tener que estar midiendo de a poquito para que no se me acabe el agua, porque si se me acaba el agua, ¿yo cómo voy a seguir lavando los platos? ¿Yo cómo me voy a cepillar los dientes? Y ahora, si se me acaba toda el agua, luego, ¿qué voy a hacer para los siguientes días que vienen si el siguiente camión de agua llega en una semana? ¿Qué hago yo? El agua es súper importante, sí. El agua física es muy importante, pero no es el agua más importante que hay. En Génesis 2:10, por favor, si lo podemos leer, el que lo pueda, bueno, aunque se quitaría la diapositiva, entonces si lo pueden buscar, por favor. Génesis 2:10. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Digo, el nombre del uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay aquí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. A mí me parecía súper curioso que justamente investigando sobre ese tema, leía que en la Biblia empezaba con estos ríos y también cuando termina la Biblia también acaba con un río, como pudimos leer ahí en Apocalipsis. Solo que notan la diferencia entre esos dos ríos con el que empieza y con el que acaba. El río con el que empieza nos dice que eran los ríos que regaban el Edén. Hablaba del río Éufrates, del río Gihón, Pisón, Pisón Hidekel y y Éufrates. Hidekel y Éufrates.
Y la diferencia con el río con el que termina es que el río con el que termina es un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿Y qué dice aquí? Que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, un río que ya no salía de la tierra, sino que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río totalmente diferente, de agua de vida resplandeciente como cristal. Y también si podemos leer Ezequiel 47, que este sería, pues este es un poco largo, pero sería leerlo, porque viene como con una metáfora que me gustaría también explicársela sobre todo ese tema del río de vida. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Pues, yo les digo cuándo detenerse. Ezequiel 47. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente. Pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo, hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta en dirección a la puerta que era hacia el oriente. Y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordero y con él midió 500 metros y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba a la rodilla. Y luego de medir otros 500 metros, me hizo pasar por el agua, y esta me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 500 metros, el agua era de un río. De tal manera, había crecido la corriente que yo no la podía cruzar, sino a nada. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambas mares del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja a la baja y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que nadan por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores. Ahí en el siguiente ya se puede detener. Tenderán sus redes desde Egandí hasta Negranín. Y las especies de los peces serán tan numerosas como los de los peces del mar grande. Bueno, también algo que me parecía súper curioso es que también leyendo yo esto, veía que muchas personas hacían una comparación de eso de este río con la fe en el corazón de los cristianos. ¿Cómo así? Ahí al principio nos dice que él entró y primero el río le llegaba a los tobillos. O sea, se inició en la fe. Luego dice, me parece que 500 metros, avanzaba 500 metros y le llegaba a las rodillas. Ahí dice que ya le empezaba a ser más difícil empezar a caminar. Ustedes saben cómo es intentar caminar cuando hay una corriente que lo está llevando a uno en contra. Luego dice más adelante que ya le llegaba a la cintura, o sea, más difícil aún caminar. O sea que si él se intentaba resistir, iba a ser mucho más complicado. Avanzaba más y llegaba hasta el punto en el que ya no podía caminar, sino que le tocaba nadar. Le tocó rendirse al río. Y decía que ese río representaba la fe. ¿Por qué? Porque iba creciendo de a poquito hasta el punto en el que ya teníamos que dejarnos llevar por ella. Porque si intentábamos ir en contra, iba a ser muy difícil
o casi imposible. Dios no quiere que nosotros solo mojemos nuestros pies en ese río. Dios quiere que nosotros nos sumerjamos hasta el fondo, que nos vayamos al fondo, que nos dejemos llevar por el río de la fe, por el río de agua viva, el río que Él da. Como ya vimos ahí, también decía ahí que donde fluye el río hay vida. Ahí hablaba de que iban a haber peces numerosos, que todo el que estuviera ahí tendría vida. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? Que si nos dejamos sumergir en el río de la fe, en el río de la vida, en el río del Señor, vamos a tener vida. Vamos a tener vida. Como vemos aquí más adelante, nuestra siguiente diapositiva de esta, Cristo nos ofrece agua viva. En Juan 4:14, como ya habíamos leído anteriormente, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso nos lo dice Jesús. El ser humano tiene sed física, pero también sed espiritual, de amor, de propósito, de perdón y de paz. Como ustedes ven, esa agua que nosotros teníamos al principio, esa agua que es tan importante, nosotros bebemos un vaso y en 1 o 2 horas volvemos a tener sed. Esa agua que ustedes ven tan importante también, hace un sol muy fuerte y se seca. Así como la ven tan importante que era que nuestra vida se detiene si no la tenemos, es un agua que la tomamos y al ratico nos vuelve a dar sed. ¿Y qué pasó con esa agua antes de eso? Otra vez vamos a ir a volver a buscar agua, a volver a tomar. Entonces luego dice, muchos buscan saciar esa sed en lo material, en los placeres, en la religión vacía o en el éxito, pero nada llena. O sea, aparte de esa sed física que nosotros tenemos que calmamos con agua, hay muchos otros tipos de sed, una sed espiritual. Cuando a veces nos sentimos como que algo nos falta, como que estamos incompletos. Cuando a veces sentimos que, bueno, ahí dice, cuando nos sentimos faltos de amor, cuando nos sentimos faltos de propósito, de perdón, de paz. Eso también es una sed. Y esa sed se calma con el agua de vida. Y déjenme decirles que ustedes beben de esa agua y nunca más les va a volver a dar sed. Ustedes beben de esa agua y nunca, no es como esta agua que uno bebe y al ratico ya le vuelve a dar sed. Esa es un agua que ustedes la beben y nunca más les vuelve a dar sed. Y eso es algo que nos dice el Señor en la Biblia. Jesús ofrece algo distinto, agua que sacia para siempre. El que bebe de esa agua para siempre va a estar saciado. Él lo dice y lo dice en varias ocasiones, no solo en una vez. Hay más versículos que los tengo aquí. Por ejemplo, Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17. dice, pues el cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida. Dios le secará cada lágrima de sus ojos. O sea, pueden ver ya como cuántos versículos, yo creo que ya vamos como casi 10 versículos en los que habla de agua de vida y que se menciona constantemente todo ese tema de el agua que nunca más va a dar sed. Resulta que nosotros también podemos llegar a cometer algo, que es llegar al manantial y no beber de él. Solo quedarnos viendo el manantial. ¿Qué puede pasar? Llegamos,
vimos el manantial, teníamos sed, pero nos dio miedo beber o no quisimos. ¿Qué puede pasar ahí? Una pérdida de tiempo, ¿verdad? Aprovechar. Desaprovechamos una gran oportunidad. No basta solo ver el río, hay que beber de él. Este río también es como una esperanza de vida eterna. También es como una esperanza de vida eterna. Porque ahí en el versículo más adelante nos dice que secarán las lágrimas y que tendremos manantiales de agua de vida. Allá no va a haber sed, ni allá van a haber lágrimas. Allá vamos a estar todos saciados para siempre con Cristo Jesús. Debe ser. Y ya como una conclusión para ir terminando, el río de vida es indispensable. Es parecido a cómo funcionan los ríos en la vida real. Donde hay un río, hay vida, porque ayuda a la vegetación, porque ayuda a los animales, porque ayuda a las personas. El río de vida del Señor es parecido, porque donde está ese río, nuestra vida en la fe está viva. Nosotros nos vamos a mantener saciados, nos vamos a mantener sin sed. Puede transformar desiertos, pueden transformar sequías. Tenemos que sumergirnos en él. Por eso es que si nosotros estamos sedientos, tenemos que venir a Cristo y beber. ¿Alguna vez nos hemos sentido sedientos? Yo creo que todos aquí nos hemos sentido sedientos en algún momento. Y en este sediento no me estoy refiriendo al sediento de sed, sino me estoy refiriendo al otro sediento. ¿Alguna vez nos hemos sentido sedientos? Ven a Cristo y bebe. Él promete que el agua de Él les va a quitar esa sed para siempre. Sentimos que nuestra vida está seca. ¿Algún momento hemos sentido que nuestra vida está seca? Sumérgete en el río del Señor. Bien. Sientes que ya estás adentrándote en ese río, pero que llevas mucho tiempo con el río en los tobillos. ¿Por qué no avanzas un poquito más? Así se va avanzando de poquito para que cada 500 metros primero llegue a la cintura y que más adelante puedas ya irte a nadar con el río del Señor. Es importante que tengamos esto presente porque es una invitación para que nosotros sepamos que en el momento en el que nos sintamos como que algo nos hace falta, ahí lo tenemos a Él para ayudarnos. Ya fuera de todo el tema de ríos, aguas y todo eso, en el momento en el que sintamos que algo nos hace falta, ahí tenemos a Él para ayudarnos y lo podemos leer en estos versículos. Ya sea como un río, ya sea como un amigo, ya sea como el Padre, ahí está Él para ayudarnos. Entonces los invito a que lo busquen, a que beban de ese río, a que se sumerjan y no se queden solo viéndolo porque qué pérdida de tiempo. Entonces, que Dios los bendiga. Amén.